Atención, el subdirector de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, entrevistó al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien reveló ampliamente sus objeciones a la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, JEP. Dijo que tal y como está esa ley permitiría que los excombatientes de las FARC que vuelvan a delinquir mantengan los beneficios obtenidos con la firma del acuerdo. La Fiscalía ya ha confirmado, según dijo el fiscal general, 361 circunstancias. Señor Fiscal General de la Nación, gracias por atender esta entrevista con RCN. Bienvenido. Muchas gracias, José Manuel, por esta invitación hoy domingo, que es muy importante. Fiscal, comencemos por un tema que es crucial a propósito de las objeciones que usted ha venido planteando frente a la ley estatutaria y la carta que le ha enviado al presidente Iván Duque. El de los delitos continuados y particularmente el del narcotráfico. ¿Cuál es la preocupación que usted tiene en ese punto en específico? Hay un delito de narcotráfico que es particularmente el de los cultivos ilícitos, que puede haber empezado antes de la firma de los acuerdos de paz y que se puede haber mantenido después de la firma de los acuerdos. De hecho, los cultivos están creciendo exponencialmente, ya hemos pasado de las 200.000 hectáreas en Colombia. Y sería muy grave que en estos casos los reinsertados tuvieran el beneficio de que esas conductas que se van a advertir en el 2019 o en el 2020, se coge a un reinsertado y tenía un cultivo que venía desde antes de la firma del acuerdo de paz, se juzgue de acuerdo con la JEP. Pero no es que sea la JEP o que sea la Fiscalía, es que si lo juzga la JEP, lo hace en un marco de beneficios. Es decir, los reinsertados tendrían penas bajas de 2 años, no tendrían penas privativas de la libertad y algo muy grave, la garantía de la no extradición. Yo quiero que le pongamos número a esta discusión. ¿Cuántas investigaciones por reincidencia lleva hoy la Fiscalía General de la Nación? Y lo que nos está diciendo usted, fiscal, es que si se sanciona la ley estatutaria, ¿usted quedaría de brazos cruzados frente a esos casos de reincidencia? En este caso tenemos 361 circunstancias ya comprobadas. Recuerdo que hay de 10 de secuestros, varios de homicidios, etcétera, etcétera. Los delitos nuevos los vamos a juzgar desde la Fiscalía y por eso hemos hecho las investigaciones. Tenemos alrededor de 100 de ellos ya capturados. Pero el gran tema de fondo es, ¿y si volvieron a cometer estos delitos, vamos a mantenerle los beneficios del pasado? Yo creo que eso es absolutamente incompatible por violación del principio de no repetición. ¿Y eso no estaba en el Congreso de la República? Eso le iba a decir. Sí. Esta discusión la dimos en el Congreso, con todas las fracciones políticas que representan finalmente al país. Y fue el Congreso el que dijo, a iniciativa de la Fiscalía, que en esos casos, si reincidían, perderían todos los beneficios. No lo que ha terminado quedando, que es que conservan los beneficios y gradualmente la JEP decidirá cuál va a ser la sanción, cómo se mantienen, etcétera, sin ningún tipo de legalidad, es decir, a su libre albedrío, de acuerdo con su propia discreción. Pero si vuelven a delinquir, ¿por qué se le mantienen los beneficios? Esa es una pregunta que siempre le hice a los asesores jurídicos de la FARC y dijeron, no, es que el principio de repetición, y esto quiero que se entienda muy bien por los colombianos, cómo se entiende desde esa perspectiva, desde esa orilla. Principio de no repetición para nosotros significa que nosotros no volvemos a levantarnos en armas frente al Estado, o sea, no vamos a ser rebeldes. Entonces la pregunta es, ¿y acaso es que hay una licencia para que puedan seguir delinquiendo en secuestro, en extorsión, en narcotráfico? No, claro que no. Eso no le conviene a una paz legítima que es la que estamos aspirando los colombianos. Volvemos con más apartes de la entrevista de José Manuel Acevedo con el fiscal general. Aseguró que sus advertencias sobre la posible entrada de la Corte Penal Internacional al país son fundamentadas porque el organismo internacional podría investigar a los excombatientes de las FARC que hayan sido autores materiales de delitos de guerra, como los cometidos en las tomas de Mitú o Miraflores. Señor fiscal, se lo voy a decir en términos muy coloquiales. Pareciera que usted esté mostrándole a los colombianos a la Corte Penal Internacional como si fuera el coco. Y de repente la Corte Penal Internacional saca un comunicado en el que dice que en ausencia de un marco legal para la Justicia Especial para la Paz, pues nos veríamos de alguna manera en problemas, como si quisiera apoyar la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. ¿Al fin qué? Mire, lo primero es que la Corte Penal Internacional no ha dicho, como se asumió en algunos sectores,
que había que suscribir y sancionar la ley estatutaria. Yo tengo el texto del comunicado de la Corte Penal y ni siquiera mencionan la ley estatutaria. Sí. Pero además he tenido conocimiento que el propio embajador de Colombia en La Haya el pasado viernes tomó contacto con la Corte Penal Internacional y ellos manifiestan que el comunicado es supremamente claro y que ahí no se habla de la sanción de ninguna ley y un respeto absoluto por las competencias del jefe del Estado. Sí. Pero usted dice, es que usted está planteando que hay ahí un coco que es la Corte Penal Internacional. No, 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 como que un coco no, un verdadero coco. Cuidado. Si hay muchas personas que abogan por la seguridad jurídica de los reinsertados, deberían decirles, como agentes oficiosos o como abogados de ellos, que cuidado llega a que haya impunidad frente a los autores de crímenes de guerra que no sean máximos responsables. Por ejemplo, en el caso de Miraflores, de la toma de Miraflores o en la toma de Mitú, para dar dos ejemplos. Ahí hubo unos autores materiales y unos máximos responsables. Ya se ha dicho que los máximos responsables tendrán que responder. Impunidad para los autores materiales que cometieron esos homicidios que afectaron la población civil, todo lo que vivió la sociedad colombiana, eso no es posible en el marco del derecho internacional humanitario. Los tratados dicen que no son amnistiables. Entonces, ¿qué ocurriría en este caso? Si la ley que va a quedar dice que ellos pueden quedar en estado absoluto de virginidad, es decir, impunes, sin ningún tipo de penas, cuidado, porque entonces la competencia residual de la Corte Penal Internacional puede aparecer y los pueden llamar. Eso no es seguridad jurídica para los excombatientes. De tal manera que yo creo que esto es inconveniente y deberíamos buscar un mecanismo alterno. Por eso lo que yo sugiero es que se revise qué hacer en esos casos, si se puede crear un sistema de penas transicionales que no sea el de los máximos responsables, y eso lo planteé en pleno debate de la ley estatutaria, y hay que decírselo por lealtad. Y esto es muy importante, a los excombatientes, porque no sea que se llamen engaños y les digan, no, yo pasé por la JEP y allá les dijeron, usted contó la verdad, muy bien, mijo, pero para los que no son máximos responsables aquí no hay justicia, chao. Y al día siguiente lo llama la Corte Penal Internacional desde La Haya, grave.